Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Hoy vamos a estar hablando sobre Natanael. ¿Quién era Natanael? Uno de los 12 discípulos de Jesucristo, ¿no? Significa regalo de Dios. Definitivamente un hombre que Dios llamó y escogió para hacer su obra, como cada uno de nosotros. Según el Evangelio de Juan, Natanael fue conocido más como un hombre rebelde de los discípulos a los que Jesús se le apareció en el mar de Tiberia. Y esto me llama la atención, cómo Jesús se le aparece en el mar de Tiberia. En el capítulo 21 del versículo 2 de San Juan dice la palabra de Dios: después de esto Jesús se le apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera, estando juntos Simón Pedro, Tomás al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzó a amanecer, Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Mire qué tremendo lo que sucedió aquí. Jesucristo se le aparece a los discípulos. Pero el llamado de Dios, el llamado que tenía para este hombre, era un llamado grande de parte de Dios. Encontramos a través de la Biblia muchos pasajes donde Jesús se le aparece a él. Pero aquí específicamente fue cuando estaban pescando. Eso fue, la Biblia lo menciona ahí. Pero al inicio, en la palabra de Dios, me llama la atención cuando Jesús se refiere a Natanael, un hombre de la palabra, un hombre de Biblia, y le dice: cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Mire el concepto que Dios tenía de Natanael: un verdadero israelita. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire lo que sucedió aquí en este pasaje. Jesucristo definitivamente sabía quién era Natanael. Él sabía que era un verdadero israelita. ¿Qué le quiso decir con decirle esto? Prácticamente que él tenía conocimiento de las Escrituras y que guardaba sus mandamientos, que hacía todo conforme la palabra de Dios lo había establecido. Y otra de las cosas que sucedió aquí es que como este hombre tenía conocimiento, cuando vio a Jesucristo, él dijo: verdaderamente este que está aquí es el Hijo de Dios. Y le dijo: tú eres el Rey de los judíos. Mire, esto nos da un poquito de luz y nos da conocimiento de que él conocía las Escrituras, porque al decirle así le estaba diciendo: tú prácticamente eres lo que la Biblia dice, lo que los profetas describen que habrían de venir. Tú eres el Rey de los judíos. Estaba dando una confirmación de una palabra profética. Qué tremendo lo que estaba diciendo aquí, qué tremenda palabra. Entonces, vemos que tenía conocimiento sobre la palabra de Dios. Bartolomé sabía quién era Jesús. Y Jesús se le apareció en varias ocasiones, y ahí se menciona en una de las ocasiones que había aparecido. Y
Juan es el único evangelista que menciona a Natanael, y como en las listas de los evangelios sinópticos el nombre de Felipe es seguido por el de Bartolomé, la tradición asimiló a Bartolomé y a Natanael como uno solo. Según los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los 12. Nosotros encontramos que él fue uno de los 12 apóstoles llamados a predicar el Evangelio. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 3. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. También encontramos en Marcos 3:18 y Lucas 6:14, encontramos estos pasajes de la Biblia. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé. Fue también testigo de la ascensión de Jesús. En Hechos 1:13 nosotros encontramos y podemos aprender de que él fue uno de los testigos cuando Jesús se fue. En Hechos 1:13 dice la Biblia: cuando llegaron a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Ahí estaba también. ¿Qué aprendemos de este hombre? ¿Qué lección nos deja este hombre? En primer lugar, que se convirtió en un seguidor de Jesús, que fue traído por otro discípulo, y desde el primer momento en que él lo vio, él supo quién era Dios. Y qué tremendo es esto. ¿Qué podemos aprender? De que nosotros debemos saber quién es Dios para nosotros. Nosotros debemos de conocer quién es Dios a través de las Escrituras. Y cuando tenemos ese conocimiento podemos alcanzar mejor sus promesas. Número 2, aprendemos que él fue testigo de eventos importantes. Testigo de cuando Jesucristo se les apareció a los discípulos. Testigo de que prácticamente de la resurrección de Jesús. Testigo de la ascensión de Jesús. O sea que era un hombre de confianza, era un hombre que le había creído a Dios. También lo podemos ver porque se encontraba en esa casa esperando la venida del Espíritu Santo, que era un hombre de oración, un hombre de obediencia. Y podría terminar con esto, que era un hombre celoso de la palabra de Dios. Definitivamente Bartolomé, que significa regalo de Dios, fue un hombre que siguió a Jesús. La Biblia no describe mucho, pero lo que podemos deducir es que era un hombre que tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y lo más importante de todo lo que hemos mencionado es que él sabía quién era Jesús para él. Él reconocía quién era Jesús para él, y no solo para él, para el pueblo que lo rodeaba. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos vemos en la próxima edición de este programa. Bendiciones.